quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, he aquí dispuesto estoy. Ven y lléname y derrama de tu unción. Gloria.
solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy
mano en tu corazón. No sé si palpita tu corazón al sentir la presencia de Dios, pero mi corazón hay momentos que puedo sentir el latido más fuerte. Aleluya, porque Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos da la vida. Gracias, Señor. Gracias por mi vida, por mi salud. Gracias por lo que tú me has dado. Dilo. La salvación es lo más grande que tenemos. Gracias, Señor, porque nos has dado tu Espíritu Santo como agua cristalina. Ese agua que nunca se secará. Siempre nos saciará. Bendito sea tu nombre, Señor. Oh, santo, 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 santo. Oh, bendito eres, Señor. Mi alma, mi espíritu, mi cuerpo te alaba y te bendice y te adora, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Embriágate, embriágate, embriaguémonos del vino celestial, es gratis. Gracias. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Puede tomar su asiento, su silla. Amén. Gloria a Dios. Estamos viendo cómo la iglesia primitiva buscaba a Dios. Y hay un logo, hay un principio que me impactó, como un Cristo, como de las Escrituras, como un Cristo glorioso, como una iglesia, como al principio. Y si tenemos buen principio, tendremos buen final. Así que nosotros estemos preparados, preparándonos o preparémonos. ¿Para qué? Al encuentro con nuestro amado. Él viene pronto. Algunas personas dicen, no, pues yo tengo ya 42 años, 50 años estar oyendo. Pues no. Para el Señor, se imagina un día como 1000 años. Entonces, nuestro existir aquí en la tierra es como un segundo. Ya aparecimos y nos vamos. Y nosotros nos sentimos largo. Pero cada prueba, cada situación que enfrentamos es una preparación para que nosotros podamos alcanzar y darle la honra y la gloria al Señor en todo momento. La verdadera iglesia es poseedora de la gracia de Dios. Nosotros somos hijos de la gracia, es decir, hijos de Cristo, llenos de gracia. Vamos a leer en Hechos 11:23, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. En esta versión dice, cuando llegó, hablando de Bernabé y hablando de Pablo, cuando llegó Bernabé y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es decir, la fidelidad debe estar constante en nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como el tabernáculo de Dios. El Señor dijo, ya no voy a habitar en templos humanos hechos por hombres, sino habitaré en hombres, en corazones de carne. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, somos poseedores. Es poseedora la iglesia de la gracia de Dios. Dios derramó gracia. En este caso, a los hermanos de Antioquía, como consecuencia de que se
anunciaba el evangelio. El evangelio son buenas nuevas, como consecuencia que anunciamos, que testificamos que Cristo ha sido bueno con nosotros. Y hablamos de Jesús, viene entonces el respaldo del poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Es decir, que la iglesia del principio se llenó de la presencia, mantuvo lleno de la presencia de Dios. Y esto es clave para nosotros, para el tiempo final, porque estar lleno del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo llenos, es decir, nosotros llenos del Espíritu Santo, vamos a poder tener guianza, vamos a poder oír la voz del Señor, vamos a poder tener autoridad para reprender, para atar, para hacer señales, para hacer milagros. Es decir, que nos conviene a nosotros estar llenos del Espíritu Santo. En Hechos 11:24 dice, porque era varón bueno, lleno, mire, del Espíritu Santo y de fe. Entonces nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, ¿qué tenemos que anhelar? Ser llenos del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé entonces vio la gracia de Dios derramada en esta iglesia en Antioquía y se gozó, se regocijó, lo cual significa que debemos nosotros de regocijarnos, de alegrarnos. Mira, hermano, cuando usted le testifica, le predica a alguien necesitado, y empieza a llorar, hermano, produce gozo en su corazón. De tal manera que cuando se convierte, dice Lucas, que hay fiesta en los cielos. Y hay fiesta en tu corazón, hay alegría. Entonces nosotros debemos de anhelar ese regocijo. Se regocijaba o regocijarse cuando veamos la gracia de Dios derramada sobre nosotros, que somos, ¿qué? Su pueblo, el pueblo del Señor. El Señor quiere que estemos gozosos. Está siempre gozosos, dice Tesalonicenses 5:23. No, 5:15, 16, 17. Está siempre gozosos. Orad sin cesar. Dar gracias a Dios en todo, porque es de la voluntad en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías, sino examinarnos. Dice. Tenemos que examinar y retener lo bueno. Esto entonces nos enseña que la iglesia es poseedora de la gracia divina y todo lo que Dios ha hecho por su pueblo, por su iglesia. Mira, hermano, cuántas cosas ha hecho Dios por ti. Eso se llama gracia. La gracia es la bondad divina otorgada para nosotros. Eso quiere decir que somos dichosos. La gracia, la bondad divina es otorgada para todo el hombre, para toda mujer que está cansada de luchar con sus propias fuerzas. Por eso el Señor dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Hay momentos que nos sentimos ansiosos. Así es nuestra alma. Nuestra alma le gusta estar cargada. No quiere descansar. Pero cuando nos entregamos y le entregamos al Señor aún los problemas más difíciles, pensemos los momentos más difíciles, y lo entregamos, entonces el Señor no sé qué hace, pero soluciona, porque tiene poder, Él es todo poder. ¿Cuál es la historia de la iglesia de Antioquía? Es bueno ir a la historia, a la iglesia primitiva. La iglesia de Antioquía está, oiga, íntimamente conectada con la historia inicial del cristianismo. Es decir, la iglesia de Antioquía fue el gran centro donde eran enviados los primeros misioneros para los gentiles. Fue desde ahí que Saulo fue auxiliado por Bernabé. ¿Quién iba a pensar que
un Bernabé que no era judío, era prosélito, se había convertido primero al judaísmo y luego al cristianismo. Inició entonces esos viajes misioneros. Uno de los temas principales de los hechos de los apóstoles fue de predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia de Antioquía estaba en Siria, es decir, la iglesia de Antioquía de Siria, diríamos, desempeñaba un papel vital, importante, crucial. En el libro de los Hechos podemos ver que ahí fue donde se llamó por primera vez cristianos. En las versiones antiguas dice, se les llamó por primera vez Cristos a los creyentes. Lo podemos leer en el versículo 26. Y se reunieron todos un año ahí. Hermano, qué tremendo. Con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Qué hermoso, hermano. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Y oiga, entonces me impactó a mí. Entonces me acordé de los temas que nos han compartido y fui a buscar el mismo versículo de Hechos 11:26 en la traducción castellana del arameo galileo al español, escrita por el hermano Hernández, que ya está en la presencia de Dios. Pero oiga cómo dice el mismo, el capítulo 11 y el versículo 26. Y cuando lo halló, está hablando de Bernabé buscando a Saulo, que después le cambió Dios el nombre y lo puso Pablo. Y cuando lo halló, lo trajo a Antioquía, donde estuvieron reuniendo todo un año con la iglesia y enseñando a mucha gente. Oiga, desde entonces, oiga la diferencia en esta versión. Desde entonces a los discípulos, no dice a todos los cristianos. Porque hoy dice, con todo respeto, cristiano, pues con el puro, con el cigarro, con la marihuana, con los vicios, con todo. Y no quiero decir que no sea cristiano, pero si le entrega su vida al Señor, opera sobrenaturalmente. Porque no nos hemos acercado a un Dios de madera, de metal. Si nosotros le confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, y cuando perdona te da paz, te quita ese vicio. Ese es el Cristo verdadero. Entonces, por eso dice, desde entonces a los discípulos se les llamó Meshihayas. Mire, la versión de la traducción del arameo galileo dice Meshihayas primeramente en Antioquía. Nótase, Meshihayas significa los bien ungidos por el poder del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, mi hermana, tenemos que buscar a todo costo la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo, para que nuestra copa no esté a un cuarto, para que nuestra copa no esté a medias, medio llenas. Porque si está medio llena, alguien lo puede llenar, que no es Dios. Filosofías, ideas, conceptos. Pero seamos como el Salmo 23:5. Mi copa está rebosando. Eso era el término que se les llamó Meshihayas por primera vez, que quiere decir los ungidos por el poder del Espíritu Santo, dispuestos a dar su vida. Un cristiano vacío, un cristiano a medias, un cristiano medio lleno, lo va a dudar. ¿Cómo va a dar mi vida? Pero un cristiano lleno no está dispuesto.
Y el tiempo que estamos viviendo, quiere Dios que estemos muy llenos del Espíritu Santo. De tal manera que cuando cantamos, el agua cristalina te quebranta tu corazón, te llena. Cuando cantas una alabanza, hermano, sientes que la gloria de Dios está ahí. Debes de creer, porque entonces mueves el corazón de Dios. Eso fue la clave de David, el dulce cantor de Israel. Si analizamos los salmos, por ejemplo, el Salmo 4, el Salmo 5, el 6, David estaba enfermo a causa de los pecados que había cometido, pero porque Dios lo llama conforme al corazón de Dios. No está diciendo que era perfecto, no, es que se sabía ganar el corazón de Dios, que cuando empezaba a cantar, lo cantaba apasionadamente. Esa es la clave. Cuando estaba orando, no estaba pensando en la olla de arroz, en la olla de frijoles, en la olla de qué, de birria. No, estaba concentrado al 100 pensando en su Señor. Esa es la clave. Y eso fue lo que enseñaron Bernabé, Pablo, Saulo a la iglesia en Antioquía, con el nombre de los seguidores de Jesús. En unas versiones dice Cristos, los ungidos. En esta ciudad de Antioquía, de Siria, donde los discípulos de Cristo comenzaron a llamarse así. Oiga, miren, no solamente se llamaban Cristo, ¿sabe cómo lo llamaban también? Discípulos. Segundo, le llamaban creyentes. Tercero, le llamaban fieles. Cuarto, lo llamaban santos. Quinto, le llamaban los llamados. Oiga. Sexto, los elegidos. Séptimo, los hermanos de la fe. Y oiga, estos calificativos eran muy comunes en la iglesia del principio. Se llaman creyente. El que cree. El que sueña. Soñamos. Porque la Biblia nos da permiso. Porque Hebreos capítulo 11 dice que debemos de creer. Las cosas que vemos, no. Aún las cosas que no vemos por la fe, debemos de creer que lo vamos a ¿qué? A recibir. La fe, la certeza de las cosas que se ven, no, que no se ven. Entonces tenemos que ser creyentes y fieles en esperar las promesas, en santidad, llamados, elegidos, y nos llamaron hermanos. Entonces a otros le llamaban santos, hermanos, discípulos, para designar al cristianismo. Se empleaba también el término los del camino. Mire, hermano. Miren los nombres. Ellos son de la secta, decían, del camino. ¿Por qué les llamaban los del camino? La Biblia, la palabra de Dios, los del camino se referían a los primeros seguidores de Jesús. Llamado al Cristo, le decían ellos, pero así es Cristo Jesús. Términos que se usaban para sí mismos, inspirados en la palabra que Jesús habló en Juan 14:6. Eso lo sabemos de memoria, ¿va? Yo soy el camino. ¿Quién dijo? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que nosotros venimos por nuestra propia voluntad. Nos enamoró el Padre. ¿Qué concepto tenemos del Padre? El Padre es bien enojado. El Padre, si no obedeces, te mata. Lo puede hacer, pero primero nos ama. Primero nos llena de amor. ¿Cómo? ¿Qué concepto tenemos de nuestro Padre Dios? Lleno de amor.
Por eso dice el Evangelio de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. Mira el lenguaje del Padre, amó. Él dijo, yo los amo, pero hay que ver cómo sale. No. Él dijo, yo los amo y voy a entregar a mi propio hijo. Va a ir a la tierra, va a tomar forma humana para poder entenderlos a ustedes. Y vino a la tierra. Estuvo en el vientre 9 meses. Nació. Empezó a desarrollarse, experimentó los rechazos de los hombres. Entonces cuando sentimos rechazados, Él nos comprende. En pocas palabras viene y nos apapacha o nos, ¿cómo dicen los hermanos mexicanos? Me chiplea, le chiplea. Hermano, ¿no han sentido los cariños, los abrazos de Cristo? ¿Lo han sentido? No. Hay momentos que uno dice, ay, cómo quisiera tal cosa, y de repente te llegas. Es un abrazo que nosotros lo queremos ver a veces, y a veces usa un hermano, una hermana, una persona que te expresa que te ama, o nos sentimos campeones. Ay, qué carácter bonita de la hermana o del hermano. Pero Dios lo está usando porque el Señor quiere que nosotros podamos disfrutar esa gracia de Dios. En Hechos 22:4, Pablo está testificando para hablar del camino. En Hechos 22:4 dice, perseguí a los seguidores del camino. Entonces usted si le preguntan qué religión, yo soy del camino, ¿y eso qué es? Entonces usted usa Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es Jesús el que nos presenta, el que nos limpia, el que nos cambia, el que nos va a transformar. No nos va a dejar, no nos va a abandonar. Por eso cuando pedimos todo en su nombre, hermano, todo. Así dice el Evangelio de Juan 14. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré. Dice todo. Como hace años dijo una hermana, ¿será que me podrá dar un par de zapatos? Porque yo sirvo, pero ya no tengo, y mis niños están muy chiquitos, y mi esposo no gana mucho, yo quiero servirle a mi Señor. Y hermano, yo estaba ahí y le escuché un día viernes. Y dije, Señor, en mi corazón, provee, bendícela, Señor. Yo la veo que persevera. No pasaron ni 48 horas, porque fue un viernes, como a las 7 de la noche, y me tocaba servir en el parqueo de Ujier, hermano, así, y de repente llega ella, estaba sirviendo, y bien contenta con sus niñitos, hermano, y de repente se baja una hermana, mire, fíjese que donde yo trabajo, nos estamos cambiando, vendió la propiedad la señora y tal, pero me regaló una bolsa de zapatos, dije yo más emocionada que la hermana. Y dijo, disculpe, ¿qué número es usted? Ay, hermano, soy 8:30. ¡Oh! Dijo la hermana. Eso es. Y la hermana estaba pidiendo un par de zapatos y bolsas. Hermano, yo glorificaba por dentro y la hermana se quedaba viendo. Unos cafecitos, unos blanquitos, unos negros, azulitos, rojos. Y estaba, pero la hermana maravillada. Y hermano, ¿sabe qué hizo? Eso fue lo que más me impactó. Se arrodilló y era cemento, pavimento, hermano. Y hermano le dijo, Señor, yo te he pedido, tú me has contestado. Y yo con ganas de decir, yo soy testigo. ¿Verdad? Porque, hermano, cuando uno le sirve a Dios, mira cosas. Y entonces dije yo, Señor del cielo, eres maravilloso, eres grande, hermano, y las cosas mínimas. Pero tenemos que pedir, ¿sabe que el cristiano, porque no experimenta el amor de Dios, la gracia de Dios, piensa que Dios está enojado? Dios no está enojado. Dios te ama. Dios nos ama.
De tal manera, hermano, que dice Pablo perseguía a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte. Y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. Está testificando, pero sin embargo se me apareció camino a Damasco y me dijo, ¿por qué me persigues? Oh, hermano, mire la gracia de Dios. Entonces la iglesia en Antioquía se formó no solamente de judíos, de israelitas. Hay una mezcla pues de razas, judíos, gentiles. La iglesia de Antioquía se convirtió en un terreno fértil para el crecimiento de su obra, para un crecimiento del cristianismo en una congregación que debemos de anhelar ser modelo. ¿Y cómo era la iglesia? Ayunaba, oraba. Es tiempo de pedirle un espíritu de ayuno. Aló, planeta Tierra. Es tiempo, hermano. Hermano, usted no sabe cuánto me puede afectar las úlceras. Pero traigo una buena. Dicen los doctores que, hermano, que cuando una persona deja de comer un día, sin nada, sin agua, sin nada, dice que empieza a reconstruir, a botar todas las células malas y empiezan a brotar y se pasan 2 días, 3 días, hermano. Pero ¿quién aguanta eso? Solamente con la llenura del Espíritu Santo. Porque qué casualidad que el día que quieres ayunar, a las 9 de la mañana te pasa un montón de platillos. ¿Verdad? Y empieza a pasar platillo por acá, platillo por allá. Y hermano, pero cuando a veces no nos proponemos por qué razón nos levantamos apurados a qué hacer y vamos para allá. Y cuando decimos que son las 11 de la mañana y no he comido nada. Pero mire, pero si nos proponemos, ¿qué pasa con el ayuno? Nos hace sensibles a la voz de Dios. Si hemos descuidado, Dios nos empieza a hablar. Entonces la iglesia de Antioquía se quedó establecido como modelo, porque cuando llamaron a Saulo y a Bernabé, ¿qué estaban haciendo? Estaban en un concierto. No. Dice el capítulo 13 de Hechos, dice que estaban orando y ayunando. El Espíritu Santo habló: apártame a Saulo, a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Eso quiere decir, hermano. Entonces, hermano, ¿cómo debo hacer yo para aprender a oír la voz de Dios? Proponte en tu corazón. Antioquía de Siria era una de las ciudades más grandes del mundo romano del siglo I, con una población entre 100,000 a 300,000. Era más pequeño que Albuquerque, como Las Cruces. ¿Cuánto hay en Las Cruces? Hello, Las Cruces. ¿Cuánto hay? Hay mucho, pero no era tan grande, pues. Pero en ese tiempo una ciudad, porque ahora las ciudades son mega ciudades, mega población, pues. Pero ahora, hermano. Pero para que tenga una idea de qué tamaño era la población de Antioquía, de 100,000 a 300,000 habitantes, la ciudad albergaba una comunidad judía rica y próspera. Es decir, se habían ido de Israel, se habían ido a vivir allá. La primera mención de Antioquía en el Nuevo Testamento se refiere a Nicolás, el gentil convertido al cristianismo. ¿Y quién fue Nicolás? Fue un diácono. Oh, hermano. Por eso dijo en una ocasión un mensaje del doctor Ríos cuando dijo: yo prefiero, yo anhelo ser diácono a la manera de Felipe o de Esteban
y no apóstol como Judas, dijo, yo no entendía en ese tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? Que Judas anduvo y buscando, hermano, pero anduvo en el ministerio para hacerse rico y no para las almas. Esteban y Felipe no buscaban la presencia de Dios, hermano. Entonces fue este Nicolás, uno de los 7 líderes de la iglesia, que hablaban griego. Sin embargo, cuando Dios empezó a multiplicar, hubo problemas con los helenistas elegidos para servir como diáconos de la iglesia en Jerusalén. Mire, en la historia está en la Biblia, en Hechos 6:1. Por aquellos días, dice Hechos 6:1. Al multiplicarse el número de los discípulos, ¿cuántos queremos multiplicación? Amén. Y eso no solamente en los discípulos, en todo, cuando Dios te multiplica tus bendiciones, tus bienes, lo que sea. Entonces, obviamente, vienen los problemas. Entonces no quiero, no, pero Dios ya te prepara. En este caso, espiritualmente hablando, porque aquel día, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas, dice, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Miren tiempos, hermano, en donde va a pasar, usted mira, tal vez en Estados Unidos, Señor, pero ya se oyen noticias negativas, pero la iglesia debe de mantenerse unida para establecer algo, para prepararse para los alimentos. Por algo quedó ahí, hermano. Ahora que se oye la noticia, ¿cuánto? 40 millones. 40 millones en Estados Unidos están esperando la ayuda del gobierno. Y el gobierno, muchas gracias. Pero no estamos en contra, solo estamos poniendo como referencia, como ejemplo. Pero si esto no mejora, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Orar y ahí que Dios nos ayude. No, tiene que hacer algo, pedir. Tenemos que pedir, hermano. Orar cuando usted tenga los alimentos, acordémonos de pedir por el necesitado, por la viuda, por el huérfano, hay tantos hombres solitarios, ya mayores, hermano, abandonados. Eso debe ser el trabajo, hermano, pero Dios quiere que nos restauremos. Versículo 2, Hechos 2:6-2. Entonces, mire el trabajo de los ministros. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es vano servir, por eso lo estaba mencionando. Si Dios me dio el privilegio de servirle muchos años, aquí hermanos que servimos juntos, mi hermana, y servimos al Señor y le seguimos sirviendo con pasión, con deseo, y hermano, y a veces después no nos dan las gracias, sino porque le servían, al contrario, hasta enojados. Pero valió la pena. Valió la pena, hermano. Vale la pena servir a Dios. Había un tiempo de lluvias, hermano, donde todos decían, no voy a ir a servir porque nos tocaba parquear los carros, hermano, y no un carro. Y habían hermanos crueles porque iban con su aire calientito y pasaban, había posa y ¡prum! Hermano, y bien mojado. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor? Ay, y yo pensando, estaba la tormenta, ¿cómo le llama el fenómeno? El niño o la niña, que es más traviesa la niña. Y estaba lloviendo viernes, sábado y domingo, que se llenaba más de parqueo. Y entonces estaba yo, dije, ¿fuera a servir o no fuera a servir? Y oiga, yo oí la voz que me dijo, yo te he bendecido. Ve a una calle que se llama Vine y Santa Mónica. Ahí hay un lugar donde venden cosas impremiables. Yo lo oí bien clarito.
Y me levanté y hermano estaba la lluvia y me fui y compré mis botas de hule, compré mi impermeable, hermano, bien emocionado y una sombrilla bien fuerte que usaban, ahí vendían cascos de militar y todo eso, ¿verdad? Y me voy, hermano, y de repente estaba sirviendo, hermano, y todos con zapatos así de mocasinas mojados y yo, hasta yo delante de los niños caminaban en el agua, y todo, y los parqueaba y todo, hermano. Cuando llegó el ministro, hermano, y paró de un solo, ¿quién es ese? Dijo, yo me asusté, hermano, y decía al calabozo, al cuartito, dije yo, porque desobedecí, estoy de amarillo. Y le llamó al encargado y le dijo, hermano, mira el ejemplo, le dijo, y hizo un cheque, y vayan a comprar un montón de botas impremiable. Lo digo, hermano, de corazón. Yo me quedé impactado y me llamó. Eso es tener el Espíritu de Dios que te inspire a buscar algo. Yo pues me quedé asustado, esperando que las cuadrara, pero ahí le dio un abrazo, te felicito. Ay, hermano, está echando salsa. No, porque vivencias. 88, 89. Hermano, ¿quién quería servir si el niño estaba, la niña estaba molestando? Traviesa. ¿Sí o no? No, no sé si andaba hermano José como Casinas, ¿verdad? Pero muchos. Pero no fue mi idea, porque el Señor me dijo, ve. Porque si yo había visto los que trabajan en construcción en la ciudad, andan de amarillo con botas y caminan, y dije, pues yo voy a servir a Dios. Y andaba, y hermano, le puse pants debajo del, bien enchamarradito, y sirviendo. Entonces cuando se quiere servir, se busca la manera, hermano. Pero, claro, ya pasaron el tiempo. Entonces la pregunta me hizo el Señor, ¿tienes esa misma pasión? Ay, dije, Señor, me tengo que escudriñar porque te puedo contestar y voy a ser reprobado. Puedo ser reprendido. Entonces, hermano, tenemos que buscar, como dice acá. No nosotros, dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es malo, pero hay un tiempo para servir mesas. Y hay otro tiempo, como dice el versículo 3. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros a 7 hombres de buena reputación. Y oiga otra vez, que le llama la atención de esos versículos. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y versículo 4. ¿Qué le pide Dios a sus ministros? Conteste, hermano, ahí está la respuesta en versículo 4. ¿Qué quiere Dios? Ore a Dios para que Dios nos dé ese espíritu que Dios nos ha dado por misericordia y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Dos cosas muy importantes. A oración, ayuno, palabra, porque vamos a necesitar, hermano. Si usted quiere regalarme algo, ore por mí para que tenga Dios misericordia, para que mi ángel me quebrante, porque tengo ángel. Aleluya. No está hermano Patricio, porque otros hermanos que han testificado. Ay, hermano, es una tarde de echarse salsa. No, es para engrandecer el nombre del Señor. ¿Y dónde está el otro que venía con usted, su guardaespaldas? Oh, allá está, le di vacaciones unos minutos. Pero oiga, hermano, tenemos que pedirle al Señor que su ángel nos hable, que nos motive para buscar, porque vienen cosas grandes, pero vienen cosas peligrosas para su iglesia. El diablo no está de brazos cruzados. Quieren contaminar, y ahí es que la iglesia no debe normarse en legalismo, ni en misticismo, ni en libertinaje. 3 cosas que le iba a hablar esta tarde, pero ya no hay tiempo.
¿Qué es el legalismo? ¿Qué es el misticismo? ¿Y qué es el libertinaje? Eso será para el próximo tema. Habrá suspenso en cuidémonos del legalismo. El legalismo no es lo que hemos pensado a la luz de la palabra. Uy, hermano, hay momentos que Dios dice, el legalismo es este versículo, es otro, el otro, y empezamos y apuntando rapidito para poderse sentar a pedir su gracia para estudiar, como dice el Espíritu a su iglesia, para que nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Oh Señor, el tiempo que estamos viviendo, Padre, son tiempos de misericordia, son tiempos a que nos preparemos, que nos llenemos del aceite de su unción, bendito Jesús. Lléname con esa agua cristalina que tú me diste, nunca más tendré sed, Señor. Oh Padre, hermano y hermana, si has perdido el deseo de consagrarte, de apartarte, de servir, de testificar, de buscar el rostro, de servirle, el Señor te va a recompensar, te va a premiar, te va a galardonar. Es el tiempo de buscar el rostro de Dios individualmente, en equipo, en grupo, donde quiera. Busquemos la presencia de Dios. Él va a llenar tu corazón, Él va a llenar tu alma, Él va a llenar tu ser. Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar, Él está contigo. Dile, Señor, enamórame y seré santo, apartado para ti, Maestro. Oh, Padre, perdona, Señor. Santa, llénate hoy, llénate hoy, llénate hoy, hermano, llénate hoy. Dile, Jesús, lléname. Si te has sentido vacío, vacía, Él te quiere llenar tu corazón. Dile, Jesús, lléname, Espíritu Santo, lléname. Él quiere bautizarte, hermano. Él quiere bautizarte, hermana. Si estás en una región, en un lugar donde no tienes pastor, recibe el pastor de pastores que está a tu lado. Ahí está el Señor. Te quiere llenar, te quiere bautizar. Recibe, llénate, llénate, llénate. Gracias, Señor, por haberme rescatado, comprado. Oh, Señor, gracias, Padre, dile. Hermano y hermana, pide a Dios. Él te quiere llenar, dile. Yo estoy cansado de mi vida. Lléname hoy, lléname hoy, lléname hoy. Y cada hora vacía, la mamá. Recibe el milagro que estás esperando, hermana. Recibe el milagro que estás esperando, hermano. Recibe. Y